Continuamos en Hoy por Hoy, provincia de Toledo. En este caso vamos a abrir las puertas de nuestra escuela de padres. Nos sentamos todos en el pupitre, en el aula, porque ya está allí preparado Gabriel Cano. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. De Alganda Servicios Sociales, que viene a asesorarnos sobre todos esos trucos que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida para vivir un poco mejor, convivir mejor y ayudar también a los que tenemos a nuestro alrededor. En este caso, a los más pequeños de casa, ¿no? Porque sí. Nos proponías este tema, el siguiente, cuando se juntan dos terremotos en casa, dos pequeñajos en casa. Sí, bueno, queríamos hablar muchas veces de que tenemos un pequeño, un hijo o una hija, y viene un segundo y la casa pues cambia totalmente, ¿no? Entonces que es muy difícil o muy diferente el tener uno, o cómo nos comportamos con un hijo, o tener dos y cómo nos comportamos con este segundo. Aquí habrá gente que tenga un niño y quizás esté esperando otro o otra, y igual se asusta, pero no, vamos a intentar dar algunas pinceladas, ¿no? Algunos trucos para llevar esto mejor, este segundo terremoto. No, quizás es más fácil porque como tenemos la experiencia del primero, no pecamos tanto del prevenir tanto y empezamos a tomar, digamos, la educación del pequeño mucho más normalizado que en el primero. Muchas veces en el primer hijo leemos un montón de libros, nos complicamos mucho la vida para poder educarle o cuidarle, y en este segundo todos los errores y todas las cosas que hemos ya aprendido, pues en este segundo pues intentamos no tenerlo. O sea que el primero es el borrón. No que sea el borrón, quizá mejor el primero es en el que nosotros no tenemos experiencia de cuidar, ¿no? Este segundo lo que nos hace es quizá no digamos que tener mejor que antes, sino que estamos más seguros nosotros con la educación del pequeño y es mucho más fácil. Bueno, yo que soy hermano pequeño aprovecho para saludar a mis hermanos mayores, que fueron los que tuvieron que dar más guerra en ese sentido. Bueno, cuando llega el segundo pequeño a casa, ¿qué cambios se producen? Pues sobre todo hay uno muy importante que es la atención, ¿no? De momento hay un niño en casa, tiene la atención del 100% de los padres, tanto la madre como el padre, y en muchos de los casos de los abuelos. De pronto viene un segundo hijo y tenemos que hacer un 50% hacia un hijo, o mejor dicho, un 80% hacia el hijo que ha venido nuevo porque necesita mucho más atención que el otro, y el otro recibe menos atención. A partir de ahí es donde empiezan los pequeños conflictos en casa, ¿no? De pronto el mayor, que ha tenido todo el rato la participación, que siempre ha hecho cositas, y el papá y la mamá siempre han estado detrás de él, de pronto se ve que está desplazado y está en un segundo paso, ¿no? O en un segundo, digamos, punto. Sí. Y los padres, pues, no se van dando cuenta de sin querer que van haciendo ese desplazamiento. Y el niño mayor sí que se da cuenta. Claro, ¿y aquí surgen los celos? Sí, y quien diga que no voy a decir que miente, bueno, me gusta utilizar esa palabra, pero sí, los niños pequeños tienen su espacio, son egoístas, pero porque ellos solo tienen la capacidad de pensar en sí mismos. Un niño pequeño, hasta los 7, 8 años, como te descuides, no puedes hablar de que él conoce el entorno y se siente parte del grupo y quiere que el grupo siempre gane. No, el niño pequeño gana a él. Oye, ¿cómo llevamos o sobrellevamos esto? ¿Qué trucos podemos poner en práctica? Creo que hay que empezar desde el propio embarazo a hacerle partícipe a él de las cosas que van a pasar, de los cambios, y hacerle responsable. Cuando hablamos de ser responsable, tú eres el que vas a cuidar al hermano pequeño, tú eres el mayor, ahora tienes más responsabilidades, aunque pienses que ahora no estamos encima de ti, es porque tú ya confiamos en ti. O sea, tenemos que ir transmitiéndole al niño que vamos a dejar de tener atención con él antes de que nazca. Y una vez que nazca, tenemos que ser lo más normal, o lo más normalizado, digamos. No empezar, no, hijo, no te preocupes, si te queremos igual, no. Demostrárselo, ¿no? Ocupar el mismo tiempo para el pequeño como para él. En ese aspecto tenemos que hacer un esfuerzo como padre y dedicar el tiempo necesario, sobre todo la mamá, porque la mamá al principio cuida más del pequeño, pues la mamá tendrá que el papá cuidar más del pequeño y la mamá hacerle caso, ver una película con él, hacer un poquito los ejercicios, que él vaya viendo que va a haber una consonancia en que uno con la hermana, otro con el hermano, o sea que va a ir viendo que compartimos iguales, no que muchas veces sin querer nos centramos en el pequeño y a él le dejamos un poquito de lado. Está mirándome nuestro técnico Alejandro García Bermejo y dice, eso no funciona.
Bueno, funcionan, no digamos que funciona en ese momento, ¿no? A un niño pequeño le estás diciendo en un momento determinado, tienes que compartir porque es bueno compartir, y él tiene 4 años y no lo entiende, él quiere su juguete y no lo entiende. Pero sí que es verdad que estamos limitando los posibles problemas que podamos tener más fuertes, ¿no? No estamos hablando de que en ese momento el niño en el que llega ya lo entiende. No, estamos trabajando para que ella vienda que hay una normalidad, ¿no? Y en esa normalidad pues le costará entenderlo. Y puede ser que cuando tenga 1 año el recién nacido, digamos ya el niño pequeño, el grande pues todavía tenga pequeñas secuelas, pero dependerá mucho nosotros de cómo afrontemos los problemas, ¿no? En ese aspecto. Y también supongo que también hay que tener cuidado cuando llegan otras personas a casa y le hacen mucho más caso al recién nacido, digamos, o al que ha llegado después, más que al primero. También se descuida. Hay que tener como padres ese plus de atención al otro, ¿no? Como padres sí que tenemos que tenernos cuenta nosotros, que somos los padres del pequeño y que somos lo que estamos intentando limar todo ese problema. O sea, eso está claro, es un duelo, ¿no? El niño de pronto ha perdido la atención de sus padres. No hay que verlo como algo malo, ¿no? Es algo que pasa y tenemos que minimizar todos los riesgos, todos los problemas que nos puedan acarrear esta nueva situación. Y eso parte, pues, prestarle la atención suficiente, hablar con él y comentándole, darle otro tipo de responsabilidades, como que puede ser que cuide al pequeño mientras que está viendo la tele. Cuando vayan pasando el tiempo y cuando vaya creciendo, ¿cómo debe ser la relación con ambos? Al final esto se va a normalizar y dependiendo si el mayor tiene más dependencia o independencia de los padres, el otro cogerá mayor o menos dependencia de los padres. Normalmente pasa que el primer hijo que nace coge el rol de uno de los padres o las actitudes de uno de los padres y el otro coge el del padre que suele quedar. Y suele ser muy normal que el primer hijo sea como el más dependiente y el segundo sea menos dependiente. Pero tiene una lógica, ¿no? El primero ha tenido el 100% de los cuidados y de las atenciones de los padres durante todo el tiempo hasta que nació el segundo. El segundo solo ha dispuesto del 50% de esa atención, digamos, pero es que además el segundo, cuando ha ido aprendiendo todo lo que ha tenido que aprender en la vida, ha tenido un maestro, que era su hermano mayor, ¿no? Muchas veces se sorprenden cómo el segundo hijo o el tercer hijo aprende a decir mamá antes que el primero. Normal, si hay un niño pequeño de 4 años que está todo diciendo mamá, 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 el otro pequeño de 1 año lo ve, lo entiende y dice, anda, esta palabra es para llamar a mamá. Entonces lo entiende antes. Igual tiene que, más profesores, ¿no? Claro, igual que quiere andar antes porque quiere jugar con su hermano, igual que quiere coger las piezas, igual que hay otros juguetes que cuando tenemos al pequeño solo tenemos juguetes de esa edad. Cuando tenemos a un segundo y el mayor tiene 4 años, tenemos juguetes de 2 edades. Él quiere coger otro tipo de juguetes, quiere jugar otras cosas. Entonces, es como que se espabila mucho más. Pero no porque se espabila o pierde, no. Es porque el tener un estímulo diferente, un estímulo muy grande, que es un niño de 4 años pegando voces y saltando por todos sitios, hace que altere. Y con el primero intentamos que hubiera paz. Entonces, ese es un gran cambio que muchas veces sorprende a los padres. Por eso salimos luego rebeldes los pequeños, porque claro... Claro, o sea, al fin y al cabo el que es pequeño tiene que imaginársela de otra forma, tiene que tener una capacidad imaginativa para crear soluciones ante problemas de sus hermanos mayores, o si no pierde siempre. ¿Hay algún cambio más que tengamos que tener en cuenta, Gabriel? Sobre todo, y quizás es importante el hecho de que nosotros veamos como normal. No, que nosotros todo el cambio de haber tenido un segundo hijo es como normal. Hablar con nuestro hijo, pero es muy importante no perder de vista nunca al mayor, ¿no? Dentro de cómo cambia su actitud. Si él es una persona introvertida, de pronto se hace extrovertida, si es extrovertida, se hace introvertida, porque puede ser que le esté afectando más de lo que nosotros pensamos. Y muchas veces, cuando hablamos de los niños pequeños, minimizamos lo que les pasa. No nos damos cuenta que para ellos es un mundo. Y para nosotros puede ser una simple tonta, para ellos puede ser bastante grande. Entonces, tenemos que darnos cuenta ese cambio. Si de verdad hay un cambio muy grande y muy brusco en el comportamiento del niño mayor o niña mayor. Y ahí sí que tenemos que tener mucho en cuenta porque a lo mejor necesitan más atención nuestra y que puede acarrear a veces problemas en la escuela. El problema de comportamiento con otros niños y hasta con su propio hermano. Bueno, pues Gabriel, la teoría por lo menos ya la conocemos, eso no podremos negarlo. Otra cosa será ponerlo en práctica, que ya cada casa es un mundo. No, sabemos que siempre es igual. Una cosa es que nosotros hagamos una cosa concreta para que funcione y otra cosa es que le tenemos que dar el tiempo necesario
para que dé sus resultados. Gabriel Cano, de Alganda Servicios Sociales, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.